Vale, 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 chao. Buenas, Buenas, ¿cómo está Roberto? ¿Cómo le ha ido? muy bien, gracias. Ah, ¿Me bueno. logra ver? No, no, no te voy a mirar acá, no, no te veo. Espérate a ver. Eh, no, no te veo, ¿sabes? Qué ¿Tú raro. me estás viendo? Sí, claro, sí lo estoy Ah, bueno, viendo. espérate, entonces a ver, voy a ver, compartir pantalla. Espérate a ver. Acabo de hablar con la maestra, Ah, acabo de hablar con la maestra Mónica y nos estábamos viendo. bueno, bueno. Espérate a ver. Mm, eh, no, bueno, pero yo te estoy escuchando, pero no. Ya, ahora sí. Listo. Ahora sí. Sí, sí, Ok, sí, sí. Ok. listo, perfecto. Vale, perfecto. Esos temas como que se demoran un ¿Cómo ratico a estás? veces. Sí, sí. Muy bien, gracias, Ah, maestro. Aquí bueno. pues, Pues mira, eh, sí, te voy a ser sincero. Es decir, yo le hice una lectura muy rápida. Es que no he tenido muchas cosas y claro, no he profundizado, pero más o menos ya sé de qué se trata tu trabajo. Pero en eso sí me vas a disculpar, pero yo quiero mejor escucharte y te hago una retroalimentación para que tú tomes nota. claro. Pero lo único que pues yo sé es que tienes, me encanta eso de la estrategia lectora porque estas habilidades lectoras en los niños son bastante importantes, sobre todo en esos primeros 8 años de edad, ¿no? Que más o menos tengo entendido que tú muestras con niños de quinto de primaria, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Entonces, las habilidades lectoras dependen de muchas variables importantes. Pero antes de entrar yo a darte algunas recomendaciones, quisiera escucharte sobre tu propuesta Claro. de investigación. Bueno, empiezo, maestro. Tengo un título tentativamente, Sí porque lo esto vi, es sí, sí, investigación. sí. Es una propuesta didáctica utilizando un recurso web. En este caso, el recurso web son las cápsulas educativas digitales. Eh, Correcto, sí. ¿Qué son las cápsulas educativas digitales? Las cápsulas educativas digitales no es más sino que una plataforma la cual está alojado en Internet, Ujú, y esas cápsulas educativas fueron hechos por expertos del Ministerio de Educación Nacional. sí, Esas cápsulas pues están diseñadas bajo unos estándares y con los derechos básicos de aprendizaje. sí. Entonces el recurso como que quiero hacer uso de él, que entre otras cosas es muy poco conocido y en la comunidad donde estoy nunca lo han practicado, nunca lo han ¿Dónde, puesto en dónde práctica. estás tú? Perdona, ¿dónde estás tú? Estoy ubicado en La Chinita, Ya, ok. Barranquilla. Sí, Es el contexto donde trabajo, pero actualmente estoy en Soledad Atlántico, donde me encuentro dialogando, interactuando con usted. sí, Eh, Me surge, esta investigación surge pues de una idea, como habla Sampieri, de una idea y también del contexto donde me encuentro. sí. ¿Por qué? Porque la comprensión lectora
haciendo la revisión teórica, pues Colombia no se encuentra muy bien en comprensión lectora. Estamos Eh, supremamente graves, te cuento. Anoche leí Graves, el informe, ahí lo, sí, leí el informe BID y vi los resultados tuyos de los países latinoamericanos, que estaba mirando correcto, esos índices. No, estamos, imagínate que por debajo de comparativamente de países de similar desarrollo socioeconómico que nosotros, como el caso de Bolivia, Perú, de Ecuador, y lamentablemente, porque es que en el último informe BID del 2017, con el último empréstito que hicieron a Ciencia, Tecnología e Innovación, habla no solamente de los indicadores de ciencia y tecnología, también de indicadores, por ejemplo, de capacidad lectora, cuántos libros, concretamente el indicador, cuántos libros en promedio lee un un colombiano. individuo, un colombiano per cápita, es decir, a nivel de rangos de tiempo de un año, ¿no? Y el promedio es lamentable, está en 1.8 por debajo de Ecuador, Perú, Bolivia, en términos de actividad lectora, ¿sí? Entonces, y eso arranca desde niño, ¿no? ¿Sí? Y desde ¿Sí? niño, pues ¿Sí? el hábito El lector, hábito lector, exacto. Crear los hábitos. Una estrategia importante es crear los hábitos en los niños de hábitos lectores, ¿no? Que claro, eso tiene unos interesantes componentes que te voy a mandar un documento que leí sobre, desde el punto de vista de neurociencia, desde el punto de vista de las creencias, las actitudes y los valores, para desencadenar hábitos en los niños, hábitos lectores, ¿no? Eso es bien importante. ya. Bueno, Bueno, sí. continuando, maestro, pues yo me baso en el informe PISA, el último informe PISA, Ok, pues sí, sí, sí. saca a Colombia 425 puntos, maestro, Sí, por debajo de la media, sí. que es 493. Y Ajá. también en la evaluación PIR, en la cual participó Colombia, y también el nivel de lectura de los estudiantes fue bajo, tampoco alcanzó la media. E Sí, sí. incluso se quedó estancado en el nivel bajo, Ajá. Colombia. Y Ujú. por supuesto, pues ya contextualizando en la institución educativa, el índice sintético de calidad educativa, pues arroja que la escuela se encuentra dentro del 53% de, de escuelas en Colombia con bajo nivel lector. Ajá. También el índice sintético de calidad educativa arroja pues muy minuciosamente los problemas que tienen los niños al leer explícita, implícitamente en la situación comunicativa. Entonces pues el problema surge básicamente de los datos, de la recolección, de esa recabación de información que hice durante los primeros semestres de la maestría. ¿Qué más le puedo decir? Ujú. Es un contexto de población vulnerable, estrato 1. Los padres de familia no tienen una escolaridad avanzada. Son, Eso nos hace, Roberto, que nuestro trabajo de investigación, por un lado, sea muy importante y por el otro, bien difícil y complejo, porque, pues, obviamente, con población vulnerable, tú sabes que tenemos allí inmersas unas variables, unas complejidad desde el punto de vista, pues, integral, holístico, de crear esos hábitos en los niños, ¿no? Entonces, es un desafío que tenemos, pero se puede. sí, sí se puede. Eh, Tengo unos informes de la alcaldía, los cuales también han realizado, pues, charlas, discusiones acerca de cómo afrontar también esto de las fronteras invisibles, porque el contexto donde me encuentro laborando, aparte de que es zona de difícil acceso, vulnerabilidad, Ujú. hay problemas entre las pandillas también. Sí, Esto también dificulta esto de la enseñanza porque el maestro dentro del aula de clases se esmera, se esfuerza por encaminar bien a los niños, pero cuando el niño sale de la escuela a la calle, la fuerza es mayor, la claro. de la sociedad. Sí, señor. Entonces, parte uno, a veces uno se siente como que la Sí, autoestima a veces baja y sí, frustrado porque sí, sí, yo en este sí, caso llevo trabajando 10 años sí, y a sí, veces me frustro cuando dicen, no, un sí, ejemplo, Camilo, sí. no, Camilo ya es sicario, ya él hace tanto Ah, y el Dios trabajo mío. se hizo. No, pero Roberto, tenemos que tener fortaleza y sacar adelante
este trabajo porque es supremamente importante para nuestro país, para los niños y tenemos nosotros que dejar una semilla y no verlo como una barrera, un obstáculo, sino precisamente que Ah, eso nos motive para salir adelante en ese trabajo. sí, señor. Bueno, el diseño que tengo ahorita mismo en esta investigación, pues es la investigación acción participativa, Ajá. eh, con enfoque cualitativo. Ujú. ¿Cualitativo por qué? Porque lo decidí cualitativo porque me encuentro inmerso dentro del fenómeno de estudio Sí, y tengo a los participantes allí cerca e interactúo constantemente con ellos. En la investigación, acción participativa, tengo el referente al señor barranquillero, por supuesto, sí. Orlando Falborda. Ajá, correcto. Investigo, acciono, participo constantemente. Eh, Tengo el proyecto dividido en 4 etapas en la investigación. Eh, ¿Qué le puedo decir? Sí. ¿Cuáles son Tengo esas etapas, Roberto? esas etapas, primeramente, tengo, eh, ¿qué le digo? Ya le digo acá que no me las sé de memoria, pero tengo aquí como para decirle qué, qué tengo planeado acá. Etapas o fases que le O llaman, fases, ¿cierto? sí, 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 sí. La primera fase es la identificación del problema, pues esto de la comprensión lectora, identificar el problema de los niños. Eh, ¿Cómo se realiza? A través de una inmersión inicial, pues en el campo de acción, ¿sí? Dentro del salón de clases. ¿Qué tengo previsto? Pues hacer una observación. Eh, ¿Cómo hacer una observación? En la realización o el simulacro de una prueba saber. Sí, Yo tengo la prueba saber del año pasado, porque la de este año obviamente no ha salido publicada. sí, Tengo la prueba saber del área del lenguaje, la quiero aplicar. sí. Tú tienes el documento del Ministerio de Educación donde aparecen las competencias para ese grado. Sí, 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 bueno, los sí. lineamientos, Entre perfecto. otras cosas, Sí, tengo las competencias, tengo los estándares, tengo los sí, derechos básicos de aprendizaje ajá, y tengo la prueba del año pasado con las respuestas y también tengo las respuestas y además de eso a qué componente pertenece cada pregunta, si es perfecto. semántico, Exacto. sintáctico o pragmático, Muy bien, muy bien, porque eso es lo muy que me bien, sí. interesa, a ver en Exacto. qué es lo que están fallando ellos, Sí, si en sí, lo sí. semántico, en lo sintáctico, en lo pragmático o en todas, un Ajá, ejemplo. ajá, Por colocar un ejemplo. Entonces, la primera fase es detectar el problema, una inmersión inicial y mirar en qué componentes es en el que ellos más están fallando. ajá. Es como uno, como adecuar un perfil de entrada a ver en qué nivel se encuentra, ¿sí? ¿Te Es parece? correcto. Es sí, un Un diagnóstico que uno diagnóstico hace. inicial, sí. Es correcto. Eh, el segundo ciclo, como lo llama Sampieri, pues, eh, ¿qué le digo? Déjeme a ver acá. Mm. El segundo ejercicio, pues, el segundo ciclo es un rastreo de la información para caracterizar los recursos educativos web que se encuentran disponibles, eh, para ver cuáles son los más idóneos, ¿sí? Caracterizar los más idóneos Sí. en este ejercicio para mejorar la comprensión lectora y por ende los componentes en los cuales los niños están fallando. ¿Qué colegio es, perdona, Roberto? Luis Carlos Galán Sí. Sarmiento, ¿Qué Barranquilla. nivel, cómo ves tú el colegio en cuanto a instrumentos y en cuanto a herramientas web, recursos didácticos y en infraestructura en esa parte, cómo ves tú? Maestro, en cuanto a recursos, muy poco, Mm, eh, ni físicos y tecnológicos, muy sí, poco. ya, No se ha hecho esa parte de las inversiones sí, allí. Es difícil, entre otras cosas, ahí hay unos problemas legales entre el rector sí. y los entes por esa parte. ¿Con qué contarías tú para tu investigación? ¿Con qué Cuento con recurso? internet, Ya, ok. lo básico, computadores portátiles, Ujú, aunque el alcance de mi investigación lo tengo claro que es solamente una propuesta.
Las ya, otras etapas lo seguiré en investigaciones posteriores u otro investigador. ya. Entonces tú estás enfocado a esta fase uno y 2 y las otras dos fases. No, las otras, Ah, no, yo voy a hacer acá otra fase. El ah, tercer ya. ciclo está dirigido a la recolección de la información y Sí, análisis de la misma. Eh, con los docentes. sí, ajá. Quiero saber cómo es la práctica de la comprensión lectora, cómo ellos enseñan a comprender, a leer a un niño. Sí, ¿Sí? ajá. Esa es la tercera fase. Y el último ciclo está eh, encaminado a elaborar la propuesta. Una pregunta, Roberto. En esta recolección de información, ¿estos niños el rango concretamente ya han aprendido a leer o ya o inician su proceso de aprendizaje? Bueno, maestro, le comento, según el Ministerio de Educación Nacional, en los estándares básicos y en los derechos básicos de aprendizaje, desde primer grado ya debe saber leer un niño. Sí, porque es que yo estoy pensando en la muestra tuya, en la muestra que vas a analizar, si vas a tener niños ya, entre comillas, pues que ya dominan la lectura o que están en esa fase de transición para aprender a leer. Maestros, ellos saben leer, Sí, aunque hay una problemática, pero yo creo que en este sería de pronto otra investigación, porque es que usted claro, sabe que esto sí, incumbe muchas cosas y hay que ir delimitando. La sí, investigación hay que ir como que limitando. sí, Eh, en el contexto donde yo estoy, hay niños de primero, segundo, incluso hasta de tercero que no saben leer muy bien. Si la vean, o algunos están aprendiendo, otros ya saben, sí, pero ya sería otra investigación. sí, claro. Pero entonces, como En tú vas quinto a... ya saben leer, en quinto Ah, ya bueno, saben leer. perfecto. Entonces vamos a potenciar la capacidad lectora y bajo el supuesto que los niños con la muestra que tú vas a trabajar son niños que ya dominan la lectura, ¿sí? Es Sí, como ellos para ir saben leer, definiendo más, para no desperdigarnos en la investigación y definir claramente a qué le vamos a apuntar, ¿no? claro. Ya son niños, pues, digámoslo así, que leen, ¿sí? Sí, Ok, saben leer, claro. vale, ok, bueno. ¿Cómo cuántos niños has pensado en la muestra? Eh, Bueno, el aula tiene 21 estudiantes. ok, vas a trabajar con los 21 en total, ¿sí? Sí, los 21. No hay exclusión. Sí, yo estoy aquí anotando todo eso. Sí, señor. Sí, bueno, ok, sí. ¿Ese curso es tuyo o compartes con otros docentes? Es mío. Es tuyo, ok, ok. Y las estrategias que vas a usar las vas a aplicar sobre esta muestra, sobre los 21 estudiantes. Claro. Sí, ok. Bueno, bueno. Cuando tú hablabas de los otros docentes, la información que le querías recolectar era de que decías que cómo enseñan a leer a un niño. Es decir, eso no entra aquí en esta investigación. Porque te desperdigas, te difundes, ¿me entiendes? O en qué sentido dices que tú quieres recolectar información de los otros Yo quiero docentes. colectar Sí, información para sí, saber ya, cómo es el proceso, cómo enseñan ellos a leer, ya, qué técnicas, qué sí, instrumentos sí, utilizan, porque son insumos que me enriquecen la investigación para yo saber. ok, Porque resulta que hay un maestro que hace las prácticas muy bien o de pronto sí. eh, ya. Otra cosita, también quiero saber el grado de conocimiento conceptual de los maestros en que saben de competencias, de Ah, bueno. estrategias, Entonces, todas estas en cosas. cuanto a eso, te recomiendo que, no sé si tienes ya el documento, el de la UNESCO y el alineamiento del Ministerio de Educación, en donde ahí se configuran una serie de estructuras de preguntas, de competencias pedagógicas, tecnológicas y genéricas y de comunicación con TICs. Entonces es bueno que leas ese documento, ¿Cómo se los llama? dos, el documento UNESCO y el del Ministerio de Educación sobre UNESCO. sí, y en Google lo puedes googlear que fácilmente lo obtienes y lo bajas. Más o menos, ¿cómo dice para googlearlo? Documento UNESCO sobre competencias TICs en los docentes, Ajá. ¿sí? Y el del Ministerio de Educación. Es más, el del Ministerio de Educación tiene muchas cosas que se traslapan de lineamientos conceptuales
que se han tomado del documento original de la UNESCO, porque realmente el documento Ah, original grande, jerárquicamente, y que contiene todo, ese es de la UNESCO, pero el del ministerio lo ha adecuado a nuestro contexto cultural y nuestro contexto propio, ¿sí? Entonces, lees los dos documentos y ahí puedes establecer, como te interesa es el cómo enseñan a leer los otros docentes y cómo están apropiando las competencias TICS, eh, ¿cierto? Cómo la están implementando. Entonces, ese te puede dar, ahí hay unas preguntas enfocadoras, pero tú las puedes adecuar a tu investigación sí, claro, y entonces ahí puedes mirar el traslape, es decir, los lineamientos desde el punto de vista tecnológico, pedagógico y genérico, y entonces tú puedes establecer unas preguntas para que se la aplicas a tus compañeros, a tus docentes, a los profesores compañeros, para que también te dé un pilotaje o un diagnóstico inicial en términos de qué grado de apropiación tienen los docentes en cuanto a competencias TICS. Eso claro. te ayuda, dentro de lo que tú estás planteando, te ayuda también a tener información para Claro, ver de cómo también está esas estrategias de alguna manera impactando a los niños, ¿no? En ese proceso sí, de enseñar a leer. claro, ¿Mm? ya. También lo puedes obtener si puedes entrar por las bases de datos del aula, a la base de datos de la Manuela Beltrán. Ahí también Sí, puedes bajar la información, ¿sí? ok. Te voy a solicitar, Roberto, Sí, como tarea, consigue sí, 30 citas bibliográficas recientes de los últimos 5 años, de 5 años para acá, en estos temas de concretamente investigaciones que estén relacionadas con el target de tu investigación, que es la comprensión lectora y cómo potenciar esas habilidades, esas actitudes y esas competencias lectores en niños de quinto de primaria. Entonces hay muy abundante información y de muy buena calidad en el mundo hispanoparlante y en el mundo anglosajón. La idea es que tengas tanto referencias bibliográficas del mundo anglosajón como del mundo hispanoparlante. Entonces puedes entrar por las bases de datos, ¿sí? Y obtener por lo menos ahorita inicialmente para tu trabajo 30 citas bibliográficas de los últimos 5 años en estos temas. anglosajón y, Sí, y hispanoparlante, es decir, España, más que tú, universidades españolas, de tesis doctorales, de tesis de maestría en estos temas, en este tema de tu investigación. eh, para potenciar la comprensión lectora. Exacto, exacto. Entonces ahí tú puedes hacer un trabajo inicial de ficha bibliográfica por cada ítem, por cada referencia. Mejor dicho, lo que ahorita vas a hacer es una investigación primero bibliográfica, investigación bibliográfica. Y entonces vas a extraer, de acuerdo al tema este, que es bien interesante y bien bonito. Me gusta, te cuento, Roberto, que me gusta el tema tuyo. Claro, Me encanta, ¿sí? es Entonces muy bueno. vas a obtener información porque te va a permitir dar un contexto de justificación por un lado y de marco teórico para ir elaborando el marco teórico y darle como ponerle carne, perdona esta metáfora, a tu investigación, es decir, ponerle solidez a lo que Solidez, queremos claro. y vamos a ir perfeccionando. Habrán algunas cosas que vamos a tener que ir en la evolución del trabajo, e ir acomodando o quitando, pero la idea es irnos enfocando a este tema que es bien importante. Ok. De pronto con estas 30 Sí, inicialmente, si encuentro necesitamos, cositas que sí, yo sí, no sí, desconozco sí, sí, y no he sí, encontrado en la investigación. sí, pero sí hay, sobre todo universidades españolas, hay temas de trabajos, hay por ahí, no tengo ahorita la referencia, pero te voy a enviar por lo menos dos ítems, dos citas. Una de ellas es una tesis doctoral que está en el tema y te puede dar, inclusive allí mismo, en la bibliografía que está de referencia, te puede llevar a otros caminos Ah, para ya, encontrar más claro. información, ¿sí? En la misma En bibliografía. la misma bibliografía, correcto, correcto. Sí, 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 sí. Entonces, en la tercera fase estábamos en esta parte, tercera fase, recolección de la información, ¿cierto? Sí, con los docentes. Exacto. Y el documento que te digo, pues, para que lo leas también. Y ahí también hay El bibliografía. de la UNESCO y el Sí, del MEN. y ahí también hay bibliografía que también te puede llevar a profundizar. Y la cuarta Ok. fase, La elaboración ya como tal de la propuesta. ok, ok. Ujú, perfecto. Sí, señor. En total serían 4 fases. Sí, sí. La elaboración de la propuesta, pues
he leído algunos teóricos en elaboración de propuestas didácticas como Trinillo, Sayas, Díaz Barriga, Ujú. uno de apellido feo, Sí, que me han dado unas luces en sí, cómo realizar una estrategia didáctica concerniente a esto de la comprensión lectora. Y sí. también Solé habla de unas estrategias muy básicas para enseñar a comprender a leer, que son antes, durante y después de la lectura. Hay unas estrategias muy básicas que el Sí. maestro debe saber para que enseñe a comprender los textos en los muchachos, porque es que la comprensión lectora también se enseña, no es nada más enseñar a leer, Mm. Claro, también se enseña a comprender. claro. Y una cosa muy importante, el modelaje en neurociencia, es decir, el punto de vista de que los niños ven a sus... Porque también hay que empezar a reeducar un poquito a los padres, aunque es un ambiente muy complejo y difícil, porque es que lo que ven los niños lo introducen dentro de sus hábitos, entonces Un las reflejo, son creencias, el reflejo. Entonces el modelaje, en el punto de vista de la neurociencia, que vean a su profesor leer y el hábito de todos los días que el profesor les inculque una disciplina de estudio de lectura que progresivamente va a ir incorporando en los niños esos hábitos. ¿Sí? Hay un claro. un trabajo muy fuerte que tienes que hacer tú también, que es sobre los hábitos de los niños, y para ahí te recomiendo una bibliografía. Te voy a mandar el libro a tu correo Ah, bueno, de Stephen Covey, ¿sí? En donde el hábito es un traslape de tres áreas de influencia muy importantes, que es una el conocimiento, es decir, qué es lo que queremos hacer, el objetivo, la parte de las competencias en términos de que como resulta que tenemos que transformar una actitud, una acción, ¿cierto? Un comportamiento, no es fácil, no es tan fácil como enseñar otras cosas, ¿cierto? Sino sí, introducir un hábito es muy complejo e involucra una serie de actividades que tienen que ser desencadenantes y tienen que ser periódicas y sistemáticas. Entonces ahí en el documento ese, es un libro que te voy a enviar. Ese claro. libro, en ese libro vas a leer tú que hay unas características para introducir hábitos, inclusive en adultos y nosotros mismos. En un niño inclusive es más fácil que en un adulto. Que tiene que atender entonces el conocimiento, el propósito, ¿sí? Y la parte de la acción, la parte de actividades repetitivas que tienen que irse haciendo progresivamente con los niños. Eso lo podemos después nosotros ampliar con lo que se leamos de qué estrategias didácticas y pedagógicas vamos a involucrar en los niños para que adquieran ese hábito del lector, ¿sí? Y después Ya. eso se dispara, ya va a ser que iniciar, es decir, el inicio es bien complejo y difícil, es decir, no es nada fácil, pero una vez logremos introducir algún cambio en alguna de las actitudes de los niños, eso se dispara porque los niños eso es exponencial y entonces eso va a ser maravilloso, esos resultados, ¿sí? Es decir, iniciar es complejo y yo sé que después ya en una segunda etapa vamos a tener unos resultados muy interesantes. No, me parece bien, maestro, los aportes y la retroalimentación que usted haga Sí. al presente proyecto de investigación que se está realizando. Mm. Entonces, una cosa interesante, Roberto, no sé si lo tienes claro, es que como también el G004, aunque tú ya lo tienes diligenciado y todo eso, en la siguiente fase, en el siguiente curso 3, ¿cierto? Que es proyecto de investigación 3 con el profesor Ricardo Chaparro, ustedes van a seguir complementando ese G, van mejorándolo, porque es un proceso de maduración y evolución de la investigación. Entonces, obviamente hasta que llegue al nivel 4, ¿cierto? Y ya esté con... Yo estoy, bueno, cuando usted se refiere a los niveles, Sí, tú ya estás en 4, ¿no? sí, en cuatro, sí, Ah, pero bueno, ya en última etapa. ¿Tú ya tienes datos de pronto? maestro, no tengo datos recolectados ¿Y porque el quién es comité tu... de, Sí, ah, ya. Tú... Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. mi directora es la profe Mónica. No, no la conozco, pero bueno, Mónica. no la Bueno, ya conozco. me dijo que sí lo conocía a usted, bueno, Ah, de sí. pronto lo ha visto. Ah, bueno, bueno. Yo Eh, de pronto para que le des mi correo ah, bueno, yo voy a averiguar también, Mónica, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Mónica qué? Herrera Arias. Ah, bueno, perfecto.
Oye, pero una cosa, tú tienes datos ya recolectados porque en tu etapa, tú estás en tu etapa final, ¿no? Maestro, yo envié todo desde Sí, el semestre pasado, sí. pero como el comité de ética tiene Pero unas fechas, ¿ya lo tiene el comité de ética? sí, Ya tiene el no, documento. lo tiene la asesora. Me Uy, no, dijo que lo pero mandaba el día 16 ¿el 16 de abril? de abril. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. Sí, porque a ver, te doy la fecha, Roberto, para que la presiones a ella. Mira, el 7 de mayo hay comité de ética, ¿sí? Y la recepción es del 16 al 23. Si quieres anotar esas Sí, fechas. sí, estoy anotando. Sí, del 16 al 23. La fecha última de recepción de documentos es el 23. Del 16 de mayo. De abril, no, abril. Ah, de abril. Sí, es para el comité, es que el comité es uno mensual, Ah, ok, ¿ya? El ya. comité, esta recepción de documentos es para el comité que se va a realizar el 7 de mayo. ¿Sí me Mm, entiendes? sí, Es decir, el claro. próximo comité es el 7 de mayo, El 7 sí, pero pero el que debes tenemos próximo enviarlo, es el 16. del 16 al 23. Sí, Esa es la fecha. Ya después del 23 ya te quedaría para junio. claro. Y el próximo comité en junio es el 5 de junio. ¿Sí? Imagínate. Entonces es mejor andarle a eso rápido. ¿Sí? Claro. Ok. Bueno, yo los instrumentos, yo le entregué ya Ah, todo. bueno, perfecto. Ok. Ok. Solo falta que el, Sí. el comité, pues, Pero dé su valoración. es decir, ¿ya los envió o los va a enviar el No, 16? El me dijo que los 16. Ah, bueno. mandaba, me dijo que los mandaba el 16. Ah, bueno, ok. Bueno, bueno. Hoy incluso tuvimos una reunioncita Ah, brevemente sí, como para afinar unas cositas, sí, sí, pulir sí, sí, sí. de cuestiones, pero son muy básicas, Sí, son de forma más no de fondo. Firmas y paginación, ya, ok. pero esos son de forma, paginar un Sí, documento y colocar sí, una sí, firma, y eso es fácil. sí, ok. Ya lo de fondo ya se hizo, Sí, sí, sí. es lo más complicado. Ah, bueno, sí. Entonces, maestro, por ahí vi una actividad, pues, en el aula suya, Sí, concerniente a análisis y resultados. sí, por eso te Para eso, preguntaba, por eso te hacía la pregunta de que debería ya entregar, pues, un informe, pues ya tú me has explicado, porque la primera actividad tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, ya unos resultados y un análisis allí de un documento de por lo menos entre 15 y 30 páginas para revisarlo, ¿no? Entonces, pues si quieres para ir adelantando, podrías enviarme el documento, yo lo voy revisando y tengo una retroalimentación. ¿cuál documento, maestro? En la primera actividad de esta aula, dice que en una primera instancia entregar un documento de los avances de lo que se tenga los resultados, ¿cierto? Te lo voy a leer textualmente lo que dice. Que tiene que ver con el módulo 1, establecer la discusión conceptual articulando los aspectos teóricos conceptuales de la realidad del objeto de estudio, ¿sí? Y dice concretamente es eh, un documento con el análisis y discusión de los resultados o descripción del producto realizado en Word, entre 15 y 30 páginas, mínimo 15 páginas, máximo 30, debe estar presente un hilo conductor, relación entre los párrafos y los resultados mostrando y hacer el uso de la norma ZAPA. Entonces, esa es la primera actividad. ¿Sí? Maestro, sí, esa es la primera actividad, pero obviamente, pero para hacer esa se necesita Sí, recolectar datos. pero tú no tienes ningún dato, no has obtenido resultados en tus años de... ¿Tú ya llevas cuánto tiempo en la maestría? Eh, 4 semestres, Y iniciando no el tienes cuarto. datos, no tienes resultados. Pero cuando se habla de los resultados, es referente a la recolección de los datos de los Por eso. instrumentos. Y el análisis. El análisis sí he hecho un análisis, pero la recolección, con la recolección de los datos, no. Tienes que hacerlo, maestro, porque lo veo atrasado. Lo veo muy atrasado. Y eso te va a tomar más tiempo porque yo no te daría aval con eso. Es decir, estás verde, estás biche. Claro. Pero mi pregunta es, pero si con el comité de ética no tengo el aval aún todavía, y en el Pe- caso mío, sí, pero los compañeros también, sí. tengo muchos compañeros en mi... Pero eso sí es grave porque ese no es disculpa. Es decir,
Es decir, tú no puedes sentarte sobre los laureles a esperar un comité de ética porque si no tienes también los resultados, es decir, eso te va a perjudicar notablemente. Sí, sí, claro, ¿Sí? claro. ¿Sí? Porque yo soy tu profesor ahorita, entonces yo tengo que atender unos objetivos y unas competencias dentro del curso, ¿cierto? No me las puedo Sí, saltar porque a mí la sociedad me ha puesto aquí para una responsabilidad y no podría otorgarte un título de máster cuando veo que en las competencias de la erudición que debes tener como un maestrante, no la tienes porque no tienes resultados todavía, ¿sí? claro, claro, sí, esa parte es entendible, ¿Sí? maestro. Eh, Toca en este sentido, pues ya yo hablé con la maestra, con la asesora, pues que me Que se dirán el afane, evaluación. tienes que, Sí, 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 dile esos comentarios míos, ¿sí? claro, Sí, claro, sí, sí, porque sí. yo ahorita mismo dispongo del tiempo para aplicar todos los instrumentos y todas estas cosas, entonces me pondrían a correr en última instancia. Exacto, sí, sí. Eso, y esa no es la idea, Esa maestro, no es la sino idea, esa no es la idea. realizar las No, actividades sí, en los tiempos acordados exacto, sí, correcto, sí. en el aula. Exacto, Y sí, entre sí. otras cosas, a mí no me gusta, no soy de esas de estar corriendo, porque cuando uno corre Sí, se le pasan claro, algunas cositas. sí, Y sí, cuando uno se sienta tranquilamente ahí con calma, uno hace el ejercicio de una mejor manera. sí, 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 sí. Así es, ¿no? Y por correr, por andar deprisa, pues a veces las cosas no quedan bien hechas. Claro, claro que sí, estoy de acuerdo con usted, maestro. Qué pena, maestro, pero no. Es que Sí, cuando uno depende de terceros, la sí, cuestión es sí, complicada. No es lo mismo que cuando uno depende de sí mismo. sí, sí, sí. Voy a hacerle un comentario sobre esto de lo tuyo a la coordinadora del programa, a la doctora Magle. Magle, Voy a ¿sí? comentarle eso. ¿Sí? Y Ok. pues, y no solo mi persona, el curso, pues estamos en la misma situación, los Sí. demás estudiosos. Mm, Por pues ahí sí. estuve hablando con Wilfido, que es compañero mío, Coméntale esto también, lo que yo te he dicho. claro. Sí. Bueno, muchas gracias, maestro, Bueno, porque Roberto, bueno, entonces estamos pendientes y pues no, yo estaba un poquito equivocado porque pensé que tú estabas en una fase más atrás, pero no, tú ya estás en el nivel 4. Entonces, pues más sin embargo te voy a mandar esa bibliografía y que te puede servir, pero tú tienes tu tutora que ella te puede estar dirigiendo directamente, ¿no? Entonces, claro, bueno, pero estas recomendaciones para que las tengas en cuenta. claro. Bueno, Maestro, tengo una última consulta sí, que hacer. sí, dime. En cuanto al análisis cualitativo, pues estuve leyendo y realizando todo ese, cómo ese procedimiento, cómo se realiza. Sí, Eh, Estuve viendo que hay muchas maneras de hacerlo, pues una de las técnicas manualmente es hacerlo en Microsoft Word. Pues eh, se leía todo el texto, se podía seleccionar frase por sí, frase, correcto. línea a línea. El investigador optaba la mejor manera para hacerlo. Otra de las cosas es ir deduciendo e ir estableciendo subcategorías, Ajá. categorías e irlas y luego irlas codificarlas y relacionarlas. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto, Sí, maestro? sí, sí, correcto, es Bueno, correcto, sí. ese ejercicio lo puedo hacer en Microsoft Word resaltándolo con Sí, colores y lo demás, sí, ¿cierto? sí, sí, puedes usar ¿Se un puede hacer software. No así? sé si conoces el Atlas T. Sí, lo he escuchado, Sí, está mencionado en el sí. libro de Sampieri, Investiga, está, investiga en la base de datos, el Atlas T, y él te hace automáticamente todos esos análisis de palabras, conteo de palabras y la subestructuración de sintaxis que tú me estás comentando, aunque hacerlo como tú lo dices también, pero te va a tomar mucho más tiempo, ¿sí? ya. Sí. El Atlas Tip, ¿eso requiere alguna licencia? Sí, pero como en todo, de pronto algún compañero amigo tuyo pueda tener la licencia, perdona que esa no es una recomendación. Claro, claro. Y estoy grabando esta, para que tú sepas, estoy grabando esta charla, pero sí hay unas de descarga, no son gratuitas, tienen costo, pero puedes conseguir alguna, digámoslo así, entre comillas, pirata. No es que te lo deba recomendar, pero sí existe. Claro. Sí, 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 sí sí existe, claro. existe. Bueno, Pero bueno. para agilizar esto, la Sí, investigación sí, es correcto. pertinente. Claro. Exacto, correcto, Roberto, sí. Bueno, bueno, mucho gusto. Que Bueno, estés muy maestro, bien. muchas Bueno, pues, gracias a usted por su bueno, retroalimentación. Gracias a usted, maestro. bueno, que estés muy bien. Igualmente.
acá en este acá.